Todos los martes a las 5 de la tarde. Solo por tu canal católico, Santo Hermano Pedro, tu canal misionero. Canal Católico, Santo Hermano Pedro, tu canal misionero. El movimiento de cursillos de cristiandad de la parroquia San Cristóbal de Jutiapa presenta Cristo cuenta contigo. El mensaje que a continuación escucharás lleva la bendición de Dios. Ábrele tu corazón y recuerda que Cristo cuenta contigo. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Muy buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. Que Dios me los tenga con bien ahí en su casita. Es la hora de que ya estamos reposando y por ahí relajándonos después de haber ganado el sustento diario, como dice la palabra. Esta tarde el movimiento de cursillos de cristiandad, como siempre lo hace, viene pues con esa intención de transmitirles un programa evangelizador para poderlo hacer llegar a ustedes y de alguna manera acrecentar esa fe. Yo les agradezco por ese privilegio que me permiten de llegar a su casa. El grupo Santa María de Fátima esta tarde viene a meditar, a reflexionar con ustedes lo que Dios quiere en este día para nosotros. Santa María de Fátima, un grupo del movimiento de cursillos de cristiandad que siempre está presente en este canal Santo Hermano Pedro, que la parroquia pone siempre a su disposición. Vamos a encomendarnos al Señor esta tarde para dar inicio a este programa. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esta tarde, por medio del grupo Santa María de Fátima, del movimiento de cursillos de cristiandad, tiene para ustedes la lectura de este día. En el Evangelio vamos a ver qué nos dice el Señor, hermanas y hermanos, esta tarde, para que nosotros podamos fortalecer ese espíritu, esa alma y ese deseo de profetizar y de evangelizar y llevar a todos los rincones la palabra de Dios. Vamos a ver qué tenemos en esta tarde en el Evangelio que el Señor nos ha propiciado para hoy.
Está en San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos y hermanas, después de haber escuchado el evangelio de este día, nosotros cuando analizamos la palabra de Dios, siempre hacemos una retrospectiva. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere decirnos a nosotros? Vean, hermanos, como un preámbulo antes de iniciar con la reflexión de esta tarde. Yo siempre digo que no creo yo que exista un hogar donde no haya una Biblia, donde no tengamos la palabra de Dios. De alguna manera la vamos por ahí leyendo, hojeando, y si cada vez escudriñamos más y más, vamos descubriendo las maravillas que la palabra de Dios habla, dice y ejemplifica. Ahí está la vida pura del ser humano, qué hacer y qué no hacer. Muchas veces encontramos dentro de la palabra de Dios consuelo a las angustias que tenemos. Siempre donde abrimos nosotros la Biblia, hallamos consuelo, porque Dios es consuelo, Dios es amor. Pero fíjense, hermanos, que analizando, hermanas, analizando la palabra de Dios, si nosotros la tomamos de una manera anecdótica, ahí vemos, pues claro, las anécdotas. A veces creemos que como si fueran una especie de cuentos, de fábulas. Pero la verdadera razón del Evangelio de Dios, donde se centraliza lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros y para con nosotros, es en sus parábolas. Lo demás, pues son las narraciones que hacen los apóstoles y la gente que anduvo acompañándole, los lugares, las provincias donde nuestro Señor Jesucristo hizo. El Antiguo Testamento pues nos habla también de los profetas que vinieron muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, siempre gente iluminada por Dios. Y ahí, así empezamos desde el Génesis, el principio, y así va narrándonos la Biblia. Pero ahora en esta ocasión
San Marcos nos habla específicamente sobre Juan Bautista. Si atendimos bien el Evangelio del día de hoy, nos habla sobre Juan Bautista, sobre las actitudes que tomaron en ese tiempo estas personas que están dentro de esto que nos narra el Evangelio de hoy. Viéndolo así, a mí me gusta cerciorarme por ahí de dónde provienen las cosas que vamos platicando o que la Biblia nos narra. Fíjense, hermanos, cuando habla de Herodes, no confundamos nosotros que es aquel Herodes del que se habla, que mandó a perseguir a todos los niños de aquel tiempo en Jerusalén. No es ese rey Herodes. El rey Herodes el que mandó que por causa de la persecución que hubo, María y José salieron para poder defender al niño Jesús y se fueron a Belén y a otras provincias y anduvieron errantes. No es ese Herodes. Este Herodes es hijo de este rey Herodes que yo les estoy platicando. Simplemente que este rey Herodes, el que mandó a perseguir a los niños para matarlos, porque él sentía temores de que iban a ser el Hijo de Dios, el que iba a ser rey, y él pensaba que venía a sustituirlo. De esa manera él entró como en una especie de temor y de celo y dijo, pues si en estos tiempos van a ser el que me va a suplantar, hay que matarlo para que yo siga siendo rey, dijo Herodes. Y de esa manera mandó a perseguirlos. Pues este rey Herodes tuvo tres hijos varones, que uno se llamaba Arquelao, el otro se llamaba Antipas y el otro se llamaba Felipe. Bueno, el rey Herodes distribuyó su reino en estos tres hijos. En los tres hijos les heredó su parte de reinado a cada uno. Lógicamente ellos iban a ser rey en las provincias donde ellos habían heredado por parte de su padre. Pero al que más le tocó fue a Antipas, el rey Antipas, que tenía una gran semejanza con su padre, con Herodes. De esa manera, el rey Antipas le quedó un reino más grande que los demás hermanos, que los otros dos. Y le llamaron, pues, lógicamente, por parte del padre, le llamaban Herodes a él también. Es el rey Herodes, al que en esta tarde se está refiriendo el Santo Evangelio, a Herodes, pero su verdadero nombre era Antipas, hijo del otro rey Herodes. Ahí vamos entendiéndonos, hermanos. El Herodes el Grande, el que persiguió a los niños y tuvo tres hijos, y de estos tres hijos había un Antipas que era el que heredó la mayor parte y a él se le vino como en referencia a su padre, a Herodes el Grande, a él le decían Herodes también. Y nos estamos refiriendo pues a Herodes, el rey Herodes, así se llamaba también, Antipas. Pues él, de repente que dice el Evangelio y lo entendemos, este rey Herodes, como el hermano Felipe es el que menos tuvo, tal vez no tenía las riquezas que este Herodes tenía, pero sí tenía una mujer muy hermosa. Pero además de hermosa tenía su contraparte, que era una mujer puramente ambiciosa. Además de hermosa, era ambiciosa. Y de repente que la cortejó este rey Herodes a su propia cuñada, a la mujer de Felipe hermano de Herodes, y él la cortejó, la enamoró y la esposó. Se la quitó a su hermano. Es decir, él se esposó con su cuñada. Así vamos entendiendo. Herodes se esposó con su cuñada. Con la cuñada con la que era la esposa de Felipe. Ella se llamaba Herodías. Se esposó con Herodías. Pero en esos tiempos, por esas provincias andaba Juan el Bautista, predicando, evangelizando, bautizando. Juan el Bautista era mayor que Jesús. Aún no había venido Jesús, por eso hay una expresión que dice, yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus zapatos
aquel que viene después de mí, que era Jesús. Por eso Juan el Bautista, él fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Bueno, sigamos la secuencia con Juan el Bautista. Él andaba en esas provincias, todavía no había llegado Jesús. Y él era mayor, ya andaba por ahí evangelizando. Pero él se daba cuenta, y como el evangelio, hermanas y hermanos, tengámoslo puramente así concebido, de que el evangelio se anuncia y denuncia. Se anuncia y denuncia. Nosotros debemos ser anunciadores de la palabra y denunciadores de lo malo también, para poder corregirlo con la palabra de Dios. Entonces se anuncia y se denuncia. Y él en sus pláticas, él en su forma de evangelizar, él mencionaba esto que estaba sucediendo en ese reino, en ese tiempo. Entonces él le decía, quizá tenía confianza con el rey Herodes, seguramente eran amigos, y él le decía, y lo decía así, a plena luz del día y en pleno público, él le decía que no era lícito, que estuviera de esposo de su cuñada, de la mujer de Felipe. No es lícito que estuviera él casado con la mujer de su cuñado, o que hubiera desposado a la mujer de su cuñado. Él censuraba eso, él criticaba eso. Y esta mujer, que no solo tenía un corazón tan desalmado y malo, y sabía que estaba en pecado también con estar cohabitando con el cuñado, con el rey Herodes, ambos estaban en pecado, pero ella era la más indignada. Entonces siempre acuciaba y acuciaba, como quien dice, empujaba al rey Herodes para que hiciera algo para acallar a Juan el Bautista. Bajo presión el rey Herodes, pues, mandó a que lo aprendieran, lo encarcelaron y lo amarraron y lo tuvieron, así como era en aquellos tiempos, en las catacumbas, en los castillos. Lo amarraron y lo tuvieron ahí encarcelado a Juan el Bautista. Pero todo esto el rey Herodes seguramente era una persona que ya la cristiandad iba llegando a él, y él se sentía mal. A veces la propia conciencia, como nos sucede muchas veces a nosotros, no nos deja cuando hacemos algo indebido, tal vez porque solo fuimos empujados por otras personas. Y él sabía que estaba en lo incorrecto en haber encarcelado, porque él admiraba a Juan el Bautista. Este rey Herodes admiraba a Juan el Bautista. Para él era una gran persona, un hombre santo, inclusive le gustaba, le agradaba escucharle sus prédicas. Pero como ustedes saben, muchas veces quien está a la par de nosotros, en este caso era la esposa, la mujer, y él por complacerla pues lo encarceló. Pero no le bastó esto a la mujer, no le bastó, ¿verdad? No bastó el tenerlo encarcelado. Ella quería que él ya no hablara nada, porque es posible que estando encarcelado él siempre predicaba cuanta persona pudiera escucharlo, o escribía en silencio como Pablo, que hizo sus edictos estando encarcelado. Las mejores inspiraciones las tenía encarcelado Pablo. Pero es seguro que él también algo hacía, y la mujer seguía molesta. Y ella no quería que Juan el Bautista viviera. De repente que el rey Herodes cumplió años y hizo una gran fiesta. Eso nos habla la palabra, y hizo la fiesta, invitó a sus cortesanos, a sus príncipes, a sus delegados, a personas de su confianza, como quien dice, a la alta jerarquía de ese tiempo, e hizo la gran fiesta, con pompa y con todo lo que pudiera ser, con viandas y todo, y con fiestas, que a festividad la hizo el rey Herodes. En eso apareció una joven hermosa, hija de Herodías, de la mujer de Herodes. Era hija, es seguro, era entenada de él, hija de Felipe. Si no hemos perdido la secuencia, hermanos, sabemos. Ya traía a esa niña, esa joven hermosa, y empezó a bailar ante todos ahí.
un baile cadencioso, muy bonito, es seguro, según las narraciones, y este rey Herodes se encantó porque todos sus cortesanos, toda la gente, sus invitados, se quedaron complacidos, anonadados, ellos emocionados por el baile de esta suntuosa y voluptuosa patoja, muchacha hermosa en ese tiempo, hija de Herodías. Ellas ahí en la fiesta. Viene el rey Herodes y la llamó, ¿verdad? Y como compensación, porque el que agradaba a los reyes lo compensaban de alguna u otra manera. Y él la llamó y le dijo, bueno, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te complaceré. Pídeme lo que quieras, yo te complaceré. Inclusive hasta la mitad de mi reino. Le pidió, le ofreció él. Y ella pues en ese momento se sintió entusiasmada. Y como lo tenía todo por ser la hija o la entenada del rey Herodes, tal vez lo tenía todo, en ese momento no pudo descifrar o decir qué es lo que quería y le fue a preguntar a la mamá. Le fue a preguntar. Viene la mamá con aquel odio en su corazón siempre contra Juan el Bautista, dijo, este es el momento adecuado. Ahora es cuando, dijo la desalmada mujer. Herodías, la mujer de Herodes, se aprovechó de la circunstancia, del momento, de la emoción de la hija y de la oportunidad que le estaba dando el rey Herodes, y le dijo, ve y pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la traigan en una bandeja, en un plato, dice la lectura. Y llegó pues y le dijo, y se lo dijo delante de todos sus invitados principales, que la complaciera con la promesa que le dijo y que ella quería la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes, lógicamente, si él tenía admiración por Juan el Bautista, por lo que Juan era, vuelvo a repetir, un gran santo, una gran persona, un gran predicador, evangelizador, que bautizaba en el nombre de Dios. Pero no le quedó más remedio porque lo había prometido delante de las personas que habían ahí. Él lo había prometido, lógicamente se sintió comprometido y no podía faltar a su palabra. Llamó a un guardia y le dijo, ve y córtale la cabeza a Juan y tráemela. Y se la trajo, fue el guardia y trajo la cabeza de Juan el Bautista, y vino el rey Herodes y se la entregó a la muchacha, a Salomé, así se llamaba esta muchacha, Salomé, la bailarina hermosa, se la entregó. Ella vino, Salomé, y se la fue a entregar a su mamá. Ahí quedó complacido ese ego, esa maldad que tenía la mujer, como quien dice, ya me liberé de quien me desprestigiaba, ya me liberé de quien me tenía colas cogidas, así como lo hablamos en nuestros términos. Ella quería estar liberada para que nadie la censurara por la actitud que estaba haciendo con esa malsana relación que tenía con el rey Herodes. Ahora sí se sintió satisfecha. Y el último versículo que nos habla, que sabiendo esto los demás discípulos fueron a recoger el cuerpo decapitado y lo enterraron para darle cristiana sepultura. Se lo llevaron para que no se quedara ahí a la intemperie para las aves de rapiña. Pero vean pues, hermanas y hermanos, hasta dónde puede haber llegado la maldad, aunándola a nuestros tiempos o tomándola ya como una síntesis o como la moraleja de esto que nos narra San Marcos. La moraleja de la verdadera lectura, lo que nos quiere dar a entender que nosotros los cristianos, hermanas y hermanos, en cualquier momento nosotros podemos ser o somos ya censurados, criticados, humillados. Muchas veces pues hay gente que la han matado en el nombre de Dios. Hemos visto casos de grandes personas seguidoras de Dios como Romero en El Salvador y gente así que ha sido asesinada vilmente por proclamar la verdad, por denunciar las injusticias.
Personas que tienen una alta conciencia de lo que debe ser un ser humano, de lo que debe tratarse el semejante, con amor como Dios nos lo quiso dar a entender. Con ese amor que se debe tratar y corregir cualquier situación en la vida. Esto es lo que considero yo ya como moraleja lo que le sucedió a Juan el Bautista. Por querer él hablar sobre la verdad, lo que era verdadero, lo que era lícito, lo que estaba dentro de la ley, lo que estaba fuera de la ley en esos tiempos. Para ellos era algo aberrante que estaba fuera de la ley el casarse o esposarse con una cuñada. Hasta la fecha nosotros tenemos prejuicios por esas cosas. Pero él, miren, la paga por querer profetizar la palabra de Dios, lo que le sucedió a Juan el Bautista. Pero ahora relacionándolo con nuestra vida actual, así sucede y seguirá siendo. He ahí, hermanas y hermanos, donde nosotros cada vez vamos sabiendo y viendo la veracidad de la palabra de Dios, lo certero que es y lo veraz que es la palabra de Dios. Todo pasará, pero mi palabra no pasará, dice. Y esto hace siglos que fue, hace siglos. Y aún siguen sucediendo situaciones semejantes en este tiempo, donde aquellos que profesan la palabra de Dios son perseguidos y muchas veces hasta ultimados. Así nos va sucediendo. Usted, hermana, hermano, se dará cuenta que a veces quieren hasta ridiculizarnos porque nosotros profetizamos la palabra. A veces porque sencillamente nos ven nosotros haciendo un santo rosario a nuestra Madre la Virgen Santísima. Pasa gente que no cree en las cosas de Dios o profesa otra religión diferente al catolicismo. Pasan censurando, pasan agraviando. Usted nos ve a nosotros los católicos muchas veces hasta con aquel esmero, aquel amor haciendo las alfombras y la gente censurando. Y así, pero eso está escrito. El reflejo más grande es lo que le sucedió a Juan el Bautista. Simplemente por hablar la verdad, por querer dar esa verdad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la Sagrada Escritura. Ahí donde le digo yo cómo es de profunda la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el Nuevo Testamento. Ahora todo es con amor, todo es con amor. Si mira, hermano, leer la palabra de Dios es tan hermoso para hacer muchas veces comparaciones de ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, de esa manera de vivir nosotros con ese amor. Si nosotros debemos de vivir la palabra de Dios, hacer la vida y ser ejemplo, pero siempre teniendo por ahí nosotros aquella diferencia, aquel pensamiento que hay gente que no le agrada, que nosotros caminemos en pos de Dios. De esta manera aquí lo que se refleja es el odio que hay en las personas, muchas veces como en el caso de Herodías, ¿verdad? Y utilizando como argumento la oportunidad que se le dio, que el rey Herodes quería complacer a la hija de ella, y ahí aprovechó el momento. Así sucede, hay gente que está a la expectativa muchas veces, esperando solo que caigamos en un error para censurarnos, para humillarnos, para rebajarnos, porque nosotros profetizamos la palabra de Dios. Pero esta es muestra, hermana, hermano, que muchos mártires han caído, están cayendo y seguirán cayendo. Muchos mártires que por profetizar la palabra de Dios, si eso nos toca a nosotros, ser un mártir por la palabra de Dios, pues bienvenida sea, hermana, hermano. Si por la palabra de Dios a mí me van a causar daño, a usted o a cualquiera, pues Dios, ese es el designio. ¿Qué más podemos esperar? Si el Rey de Reyes, como decía mi suegra, si Él vino cabalito, mira, hermana, hermano, a cumplir todo lo que la palabra de Dios dice.
Todo el plan de Dios lo cumplió el Señor. ¿Cuántas veces fue perseguido? Y al final, miren, la pasión que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado, la muerte más vil de ese tiempo, que se le daba al peor delincuente crucificarlo en un madero con clavos, como que hubiera sido lo peor. Qué humillación para el Rey de Reyes, quien vino por lo bueno e hizo todo lo bueno, y así fue pagado. Y nosotros muchas veces, por una mala mirada que nos dan, por una mala razón, ya nos sentimos aludidos, ya nos incomodamos y ya empezamos mejor a alejarnos. Esta es muestra, hermana, hermano, que nosotros debemos de estar sabidos de que hay gente que no se le agrada, pero nosotros no estamos por la gente, no estamos por el ojo, como dice la palabra, no estamos por el ojo para que nos miren. Nosotros debemos de hacer lo que Dios espera de nosotros, que es agrandar su reino y cumplir. Por eso, hermana, hermano, nunca nos sintamos defraudados. Cuando más sintamos que se nos está observando de una mala manera, es más con ahínco, con deseo de hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que debemos hacer, no desanimarnos. La oración, ese contacto con Dios, a cada momento la oración para no perder uno ese hilo que nos une con el Señor, para estar fortalecido y acrecentar más esa fe. Eso le puedo decir yo, hermana, hermano, no desmayemos por nada, sigamos adelante. Nosotros con el movimiento que tenemos, nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, han venido acechanzas, han venido criterios diferentes, de repente hasta con deseos de que el movimiento colapse, pero nosotros no debemos permitir eso. Debemos de estar fuertes con esa fe inquebrantable para que podamos seguir adelante y ser útiles para engrandecer el reino de Dios. Así es, hermana, hermano, que yo le invito que veamos estos ejemplos de estos santos y que no desmayemos por nada, que sigamos adelante, que nosotros vamos tras el reino de Dios, no tras el reino de nadie aquí en la tierra. Ejemplos y colapsos están viendo, que hay gente que es mal vista y perseguida porque quiere aplicar la justicia. Ahorita usted ve cómo está convulsionado nuestro país, pero ya esas son cosas que el humano de todas maneras es conflictivo. Nosotros empeñémonos en acrecentar el reino de Dios, en confiar, en tener esa fe inquebrantable. Hermana, hermano, yo le agradezco por haberme visto, por haberme escuchado. El grupo Santa María de Fátima le agradece infinitamente por esta oportunidad que dio usted de que lleguemos a sus hogares. Vamos a despedirnos, vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. A nuestra Madre la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, ruega por nosotros. Reina de la evangelización, ruega por nosotros. Gracias, hermanos, por habernos permitido llegar a sus hogares. Que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos en otra ocasión. El movimiento de cursillos de cristiandad de la parroquia San Cristóbal de Jutiapa presentó Cristo cuenta contigo. Esperando que el mensaje que compartimos en esta ocasión sea de bendición para tu hogar. Será hasta en una próxima. Y recuerda que Cristo cuenta contigo. Y por eso los grandes amores